La mañana estaba a punto de acabar y se metía el mediodía. Los rayos suaves de primavera. Un hombre y su perro caminaban por la Interestatal 94 del estado de Idaho. En los laterales se podían ver zonas de pasto que antiguamente estaban repletas de ganado. Ahora, solamente quedaban las viejas vallas y los cercados. Caminaban despacio entre los coches abandonados en la carretera. Los carteles anunciaban que a unos 7 kilómetros se encontraba la ciudad de Billings. A medida que se acercaban se podían ver las primeras edificaciones de la ciudad. Pequeñas y grandes naves industriales que daban a los laterales. Todo estaba muy calmado. No se oía nada. A unos 150 metros, vieron la señal de una gasolinera. Cruzaron la mediana que separaba las dos vías, y se metieron por el carril que accedía a la estación de servicio. El hombre se quedó fuera echando un vistazo a la zona. El perro miraba al hombre y luego echó a caminar. El hombre dio un pequeño silbido para evitar que el perro se alejara mucho. A un lado de la gasolinera, había un taller de reparación de coches. La entrada estaba cubierta de pequeña maleza, y los cristales y puertas del negocio estaban destrozados. Parecía que todo estaba despejado. El perro estaba tranquilo. El hombre volvió a silbar e hizo un gesto al perro para que se acercara. El hombre volvió a echar otro vistazo, y al no ver nada fuera de lo común, entró a la gasolinera. La puerta estaba cerrada, pero la cristalera de la gasolinera estaba rota. Al entrar por la cristalera, hizo crujir los cristales que estaban en el suelo. No le gustó haber hecho ese ruido. Se quedó unos segundos en silencio. Después revisó si había algo de comida en las estanterías y en el pequeño almacén, pero no encontró nada. Salieron y volvieron a la carretera. Había tramos en los que la maleza se incrustaba en el asfalto, y las raíces hacían pequeñas grietas. Todos los coches habían sido saqueados. Salieron de la Interestatal número 94 para meterse en una carretera comarcal. A medida que avanzaban, se veían más negocios en vez de la campiña que les había acompañado casi todo el tiempo. Cada vez que se alejaba un poco el perro, el hombre le silbaba y le hacía el gesto de que viniese, evitando que se separara de él. Todo estaba repleto de concesionarios y talleres de reparación. A lo lejos se podían ver algunas pequeñas montañas, con nieve en la copa que aún no se había derretido. Se encontraban a unos 3 kilómetros de la ciudad. En la carretera había muchas bifurcaciones que llevaban a los barrios periféricos de la ciudad. Al hombre le llamaba la atención que en la carretera no hubiese demasiados coches como había visto en otras ciudades. Vieron un puente carretero y se pararon a descansar debajo de él. No hacía mucho calor, pero los rayos de sol daban algo de calor. Se quitó la pesada mochila y la apoyó en el suelo. La abrió y sacó un plástico con varias salchichas frías y él cogió una y otra se la dio al perro. El hombre se sentó dentro de un coche a comerse su salchicha y descansar, mientras miraba cómo su perro se comía la suya. Descansaron alrededor de una media hora,
y después siguieron la carretera. A menos de 500 metros había una zona industrial bastante grande, que dejaron a mano derecha. Nada más pasar la zona industrial, el perro empezó a ladrar al frente. Rápidamente el hombre le dio una palmada para que dejase de hacer ruido y se escondieron detrás de un coche. El hombre aprovechó para sacar su pistola del cinturón, y la sostuvo con una mano, y con la otra agarrando al perro. Se mantuvieron en silencio por 5 minutos pero no se veía ni oía nada. Siguieron caminando, pero con los 5 sentidos puestos en alerta, pero cuando se acercaron a una pequeña agrupación de coches en la carretera, el perro se puso un poco nervioso. El hombre empuñó la pistola y mientras la sostenía, con una cuerda que llevaba atada al pantalón ató al perro. Se acercó silenciosamente y cuando miró había un infectado vivo, pero que no se podía mover porque parecía que tenía las piernas rotas. El infectado al ver al hombre hacía intentos de querer atacarle, pero al estar impedido no podía. El hombre agarró mejor al perro. Se quitó la mochila y del lateral de esta, sacó un hacha de mano que llevaba, y con cuidado se acercó al infectado y de un golpe acabó con él. Después de un rato, cruzaron un puente. En el lateral de la carretera había un cartel que indicaba que era el río Yellowstone. Anduvieron unos 500 metros y en el lateral izquierdo había unas vías de tren. A pocos metros, había un cartel que indicaba de que Billings, la ciudad, se encontraba a menos de 1 kilómetro. Al ver eso decidió continuar por las vías. El hombre se acercó al enrejado que separaba y daba protección a las vías del tren, y buscó algún agujero por el que colarse. No tuvo que mirar mucho, ya que al poco de caminar encontró un agujero y se metió por ahí. Las vías del tren estaban cubiertas de vegetación que salía por el balasto, y apenas se podían ver. Ató al perro a la cuerda que tenía en la pierna y empezaron a caminar. Mientras andaban por las vías del tren, a lo lejos vieron a unos gatos que nada más verles, se escabulleron. No tardaron mucho más caminando cuando salieron de las vías del tren. Cerca de ahí vieron una zona despejada y silenciosamente salieron a la calle. Seguía siendo una zona industrial, pero cada pabellón era más grande que los del comienzo. Para evitar exponerse a que alguien les viese desde lo lejos, caminaban pegados a las edificaciones. Se dirigieron hacia el oeste. El hombre desató al perro pero estaba muy atento de que no se marchase muy lejos. Llegaron a la tercera avenida. Ahí se empezaban a ver las primeras casas particulares de la ciudad. Casas bajas, de un piso con pequeños jardines pegadas a la carretera. Todo estaba abandonado. Las puertas de la mayoría de las casas estaban abiertas. Los cristales de las ventanas todos rotos. En los jardines, la hierba había crecido tanto que las casetas de los perros no se veían. Hasta incluso, varios helechos estaban incrustados en la acera y el asfalto. Siguieron caminando un rato. El hombre vio una casa que no parecía estar tan perjudicada y decidió ir a echar un vistazo. Primero, antes de entrar al jardín, ató al perro y se quedaron un rato en silencio observando la casa. Todo silencioso. Después dieron una vuelta y miraron por las ventanas. Nada sospechoso. Finalmente,
Entraron por la puerta del patio trasera. La puerta estaba juntada, pero no cerrada. Empujó la puerta y entraron a la cocina. La mayoría de cajones estaban abiertos. La puerta del frigorífico estaba tirada por el suelo. Y había tanta humedad que había una pequeña gotera que caía del techo. Miraron si podía haber algo en la casa, pero todo estaba saqueado. Salieron de la casa por la puerta trasera y vieron que se estaba empezando a nublar. Sin darle mucha importancia siguieron caminando. Llegaron a una zona llamada North Park. Era un parque con árboles y bancos para dar paseos que, más que una campa, parecía un bosque. Los árboles habían crecido bastante y el suelo se había llenado de vegetación alta. Rodearon el parque por la carretera cuando el perro empezó a pegar varios ladridos, hasta que el hombre lo agarró y lo hizo callar. Rápidamente, se escondieron detrás de un coche que estaba en mitad de la carretera. Mientras estaba escondido, miró por debajo del coche. Y vio como varios infectados corrían hacia la zona en la que el perro había ladrado. Sucios, apestosos, algunos cojos, se movían tambaleantes por la zona. Del coche a ellos había unos 30 metros. El hombre estaba esperando sigilosamente a ver si se marchaban, pero solamente daban vueltas por esa zona. Sigilosamente, y usando la protección visual del coche, empezaron a caminar marcha atrás, y en la primera casa que tenían a la espalda se metieron por la zona del jardín, y salieron de esa zona. Tras caminar por esa zona residencial, llegaron a una zona donde la carretera era más ancha y donde todo estaba lleno de supermercados. Prefirieron no pasar por esa zona, ya que a lo lejos, en los parkings de los supermercados podían verse varios infectados. Eran ya alrededor de las 7, porque aún no teniendo reloj, el hombre sabía que para las 8 ya era de noche. Por eso estaban buscando un lugar en el que pasar la noche. Llegaron a una calle llamada Alderson, en la que la mayoría de las casas tenía más de un piso. Buscaron una casa cerca de la carretera, y con una pequeña ventana en la parte de arriba de la casa para poder vigilar la calle. Vieron varias casas con las mismas características, pero finalmente se decantaron con una con la fachada de color blanco y el tejado negro. Como siempre antes de entrar a cualquier sitio, revisaron los alrededores y el interior de la casa para que no se llevasen ningún susto. Ató al perro en la parte de arriba, mientras que el hombre subía un colchón y alguna manta, y tapaba la entrada a la parte de arriba con algunos muebles. Ya casi no se veía, por lo que sacó las últimas salchichas que quedaban en el plástico y se las repartieron entre ambos. Mientras que el hombre comía, miraba por la ventana, pero no se movía nada ahí afuera. Cuando ya preparó el colchón y las mantas para irse a dormir, empezó a notar un olor a leña. Podría ser de alguna lumbre, pero al poco rato el olor se marchó. Pasaron la noche el perro y el hombre durmiendo juntos para darse calor. Recién había amanecido, el hombre ya se había levantado. Estaba mirando por la ventana. Una pequeña niebla cubría la barriada. Se quedó un rato mirando.
Después sacó una lata de fruta en almíbar de la mochila y se la comieron entre el perro y el hombre. Poco a poco el día iba levantando. Recogieron todo y volvieron a la calle. Se dirigieron un poco hacia el norte, ya que los carteles que aún se podían leer indicaban que en esa dirección estaba un parque bastante grande. Tras andar varios kilómetros entre calles, llegaron a esa zona. Primeramente vieron un estadio de fútbol americano que estaba al lado de ese parque y después llegaron a ese parque llamado Pioneer Park. El parque estaba lleno de vegetación. Sabía que no les quedaba mucha comida, por eso fueron al parque para intentar coger algún pájaro. Semanas atrás, el hombre y el perro entraron en una casa y se encontraron un tubo de pegamento, que cogieron pensando que si algo se rompía lo podían arreglar con eso. Se adentraron dentro del parque entre la maleza. El hombre sacó algunas piezas de la fruta en almíbar que le habían sobrado, las troceó y las colocó en varias ramas de árboles pequeños que había. Después sacó el pegamento y lo puso en las ramas cercanas a la fruta que había colocado. Buscó un banco cercano a la zona, apartó la maleza de encima del banco y se sentó a esperar. El perro se tumbó frente al hombre y también esperó. Mientras esperaban, a lo lejos escuchó un motor de vehículo. Dentro del parque estaban a salvo. La vegetación hacía que desde fuera no se les pudiese ver. Estuvo escuchando al vehículo durante un rato hasta que se marchó de la zona. No le había gustado escuchar eso, por lo que decidió que lo mejor era marcharse de la ciudad. Estuvo un rato esperando sentado en el banco. Antes de marcharse comprobó si había quedado atrapado algún pájaro en la trampa que había improvisado con el pegamento, pero no cazó a ninguno. Se acercaron a la última capa de vegetación antes de acceder a la calle y se quedaron ahí mirando si todo estaba despejado. Después salieron y se dirigieron al norte, ya que un cartel marcaba que a 2 kilómetros se encontraba el aeropuerto, y los aeropuertos se encuentran siempre a las afueras de las ciudades. Giraron a la izquierda siguiendo la carretera que pasaba por los barrios y siguieron recto. Al poco rato, cuando llevaban unos 500 metros recorridos, escucharon un disparo a pocos cientos de metros de ahí. El perro empezó a ladrar muy fuerte, y antes de que pudieran esconderse, un grupo de personas armadas salieron por una calle paralela a la de ellos. El perro salió corriendo calle arriba, sin control. El hombre se metió por el patio de una casa y salió a otra calle, y echó a correr. Los hombres que le seguían no lo dejaban en paz y corrían tras él. El hombre mientras corría, se sacó la pistola del cinturón y rápidamente se giró y disparó la pistola una vez, intentando espantarlos. Estos no dejaron de correr, y dispararon sin éxito al hombre varias veces. El hombre exhausto, acabó llegando a una calle llamada Glenwood. Vio que había varios coches apilados en mitad de la carretera, por lo que rápidamente se colocó detrás de ellos, se giró, y disparó a los hombres que le seguían. Disparó 4 balas, y una de ellas impactó en uno de los hombres, por lo que el resto de personas se escondieron y también sacaron las armas. Hubo varios intercambios de disparos, hasta que el hombre en un momento dado se arriesgó, y salió de detrás de los coches disparando, evitando que ellos pudieran asomar las cabezas y escapando del lugar.
Corrió por varios minutos hasta que salió de la ciudad y se escondió en unos pequeños montículos de tierra y matorral que había. Se tumbó detrás de unos matorrales y se recompuso del extremo esfuerzo físico que había hecho. Tras varias decenas de minutos ahí tumbado, siguió caminando para arriba del montículo, hasta que llegó a una valla y se dio cuenta que había llegado al aeropuerto. Desde la valla pudo ver las pistas de aterrizaje, en donde se veían a varios infectados deambulando por la zona. Mientras rodeaba la valla, pudo escuchar varios disparos de dentro de la ciudad. Se apuró un poco y cuando rodeó el cercado del aeropuerto, llegó a un cruce de carreteras y se dirigió a la campiña que había al costado de la carretera, dirigiéndose a un pequeño bosque que había a unos cuantos cientos de metros. Se sentó al lado de un árbol y sacó algo de comer de dentro de la mochila. Unos mejillones en lata. Estuvo reposando por varias horas. Al poco rato de incorporarse, empezó a escuchar unos pasos que venían de entre los árboles, lo que le obligó a sacar la pistola y estar en silencio y en alerta. Al final de entre la maleza, salió el perro. El hombre se alegró muchísimo. Nada más verlo lo abrazó y le zarandeó el pelaje. El hombre abrió una lata de magro de cerdo, toda para el perro. El hombre disfrutó mucho viendo cómo comía el perro, y después de reposar, tomaron rumbo hacia el noroeste.